recuerda que estás aprendiendo con Murgas Pro. Para el presente vídeo, el aprendizaje a trabajar será deducir la definición de funciones trigonométricas a partir del círculo unitario. Lo que vamos a hacer es construir las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente a partir del círculo unitario. Teniendo en cuenta esto, les traigo una herramienta en el cual voy a construir la función seno y les va a quedar como tarea construir la función coseno y función tangente. Entonces les invito a seguir en el video y observar cómo es el proceso de la construcción de una función seno. Visualizaremos las funciones trigonométricas por medio de la siguiente herramienta. Tenemos para la función seno, entonces lo que vamos a hacer es empezamos creando una circunferencia con radio 1, es decir, unitaria, y nos va a quedar al lado del plano cartesiano. Entonces lo que vamos a tener en cuenta aquí es que vamos a crear una tabla con los ángulos importantes con respecto a la circunferencia, ángulos en sexagesimal, 0, 30, 60 hasta llegar a 360. Y en el eje X tenemos los ángulos, pero en sistema cíclico. Empezamos a armar cada ángulo dentro de la circunferencia. Entonces empezamos con el ángulo 0, ahí sería el ángulo 0 grados. Seguimos con el ángulo 30 grados. Vamos a hacer un ángulo que tenga 30 grados. Nos va a quedar entonces de la siguiente manera. Creamos un segmento para que podamos obtenerlo ahí. Ahora seguimos con el ángulo de 60 grados. El ángulo de 60 grados va a quedar con el transportador. Entonces ustedes en casa con el transportador lo pueden hacer y va a quedar de la siguiente forma. Aquí tenemos ya el ángulo de 60. Pasamos el segmento y de la misma forma hacemos el ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados va a ser de manera análoga. Pasamos el segmento cuando el ángulo sea de 90 grados. Y va a quedar de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es completamos toda la circunferencia con todos los ángulos que tenemos ahí. Vamos a ver que son 12 ángulos. Nos van a quedar aquí ya los 12 ángulos, desde el ángulo desde 0 grados hasta 360 grados. Y ya tenemos todo listo con respecto a la circunferencia unitaria con el ángulo seno. Analicemos que para cada valor que acabamos de encontrar, el resultado es en los valores en X. Es decir, aquí X me muestra los ángulos 30, de 60, de 90 hasta llegar a 360. Lo que vamos a hacer es, vamos a buscar el valor que tiene cada ángulo utilizando la función seno. Para esto utilizamos la calculadora, aplicamos sin, que sería la función seno, sin. El primer valor que tenemos aquí es 0, entonces sin de 0 sería igual a 0. Colocamos entonces aquí en la tabla, colocamos el valor de 0. Seguimos con el valor de 30, entonces sin de 30 grados va a ser igual a un medio, que es igual a 0,5. Colocamos el valor de 0,5 ahí. Hacemos 60 grados, seno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2, pero en decimales va a ser 0,866, 8660. Vemos que ahí tenemos infinitos decimales. Vamos a trabajar solamente con dos decimales. Tomamos 0,8 y el 6, miramos el valor que está al lado. Como es un número que está por encima de 5, entonces ese 6 se convierte en 7. Entonces va a ser 0,87 y lo colocamos en la tabla. Hacemos de la misma forma toda la tabla y nos va a quedar entonces estos valores que tenemos en la tabla. Ahora lo que vamos a hacer es trazar una línea recta vertical desde cada ángulo tomado, es decir, el ángulo de 30, pasamos una línea vertical, el ángulo de 60 una línea recta vertical, y los dos ángulos que se unen se llaman ángulos conjugados, es decir, el ángulo de 30 es conjugado con el de 330, el de 60 es conjugado con el de 300, y así vamos a ver que todos los ángulos va a tener un ángulo conjugado. Entonces lo que vamos a hacer es los segmentos de rectas que hay desde el valor del ángulo hasta el eje X, ese segmento vertical lo vamos a ubicar dentro del ángulo con respecto a los ángulos que tomamos. En el ángulo de 30, el segmento vertical va a ser
de 0,5, entonces ese valor lo vamos a colocar en el ángulo de 30. Recordemos que 30 es igual a pi sextos. El ángulo de 0, como no tiene ningún segmento vertical, entonces no se coloca ningún segmento vertical. Ese 0,5 que tenemos aquí lo vamos a ubicar en el ángulo pi sexto. Recordemos, pi sexto es igual a 30 grados. Como ya lo tenemos en la tabla, equivale a 0,5. Lo colocamos en pi sextos. 0,5, listo. De la misma forma vamos a ir colocando todos los segmentos. Dependiendo del ángulo, lo vamos a colocar sobre el ángulo en sistema cíclico. En este momento estamos con el ángulo de 60 grados, entonces lo colocamos sobre pi tercios en x, que es 0,87, entonces el segmento va a quedar de 0,87, ya nos va a quedar así. De la misma forma vamos a ubicar el ángulo de 90 grados, ya sabemos que eso equivale a 1, lo vamos a ubicar justo encima de pi medios. De la misma forma vamos a colocar todos los ángulos que tenemos en la circunferencia unitaria. Entonces la gráfica nos va a resultar de la siguiente manera. Entonces ahora ya tenemos la gráfica. Lo que vamos a hacer es trazar una línea que pase por el valor de los segmentos y vamos a obtener entonces la función trigonométrica de seno de x en un intervalo de 0 a 2pi, es decir, en un intervalo de 360 grados.